Naomi vino al hospital ahora mismo. Mi esposo se desplomó en medio de la noche. Me desperté con el sonido de mi teléfono sonando. Era mi madre con voz desesperada, diciéndome que viniera al hospital de inmediato. Qué bien, iré allí. De inmediato agarré a mi esposo rápidamente y nos subimos a un auto mientras conducía. Mi esposo, que estaba sentado en el asiento del pasajero, se reía y exhalaba una sonrisa de alcohol. Sentí que la sangre se me escapaba de la cara, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. El único sonido en un auto era la risa inquietante de mi esposo. Ahora puedo convertirme en presidente de El Destino, e hice un giro brusco. Mi nombre es Naomi. Han pasado 3 años desde que me casé con mi esposo Steve y vivimos solos sin hijos. Eventualmente queremos tener hijos, pero por ahora hemos decidido concentrarnos en el trabajo después de discutirlo juntos. Esto se debe a que el padre de Steve era el presidente de una imprenta que, aunque no era una gran corporación, era una empresa muy conocida en nuestra área local. Una amplia gama de trabajos, desde folletos corporativos hasta documentos oficiales del gobierno y diseño web, siempre puedes ver su trabajo en la ciudad. Steve es el único hijo y él dejó su trabajo anterior y aprendió el negocio de su padre después de casarnos. También quería contribuir. Así que comencé a trabajar con Steve y Muse. Acordamos no tener hijos todavía para poder concentrarnos en el trabajo, ya que todavía había mucho que aprender. Aunque había muchas cosas que no sabía como principiante, el trabajo era gratificante y divertido todos los días. Mi padre era una persona reservada y muy estricta, pero se tomaba más en serio el trabajo que nadie y era respetado tanto por los clientes como por los empleados. En contraste, mi suegra era una persona encantadora y comunicativa que prestaba atención a cada detalle y siempre estaba alegre. Sin embargo, la actitud de Steve hacia yo cambió un poco después de casarnos. Aunque él había sugerido que compartiéramos las tareas del hogar mientras ambos trabajábamos, él comenzó a llegar a casa cada vez más tarde hasta que yo era el único que hacía todas las tareas del hogar. Incluso si él ocasionalmente llegaba temprano, él solo jugaba con su teléfono y no hacer nada. Solía darme las gracias cuando nos reunimos para cenar antes de casarnos, pero ahora habla de todo corazón durante las comidas. A su habitación sin siquiera mirarme. Mientras estos días continúan, la vida matrimonial feliz se ha convertido en un montón de insatisfacción hacia mi esposo. Cuando me quejo de su actitud, él siempre responde de la misma manera: soy un hombre que se convertirá en el CEO del futuro. No es tu lugar. Al principio simplemente me sorprendió el terrible lenguaje de mi esposo, pero a medida que continuaba mi disgusto creció naturalmente. Pensamientos de divorcio cruzaron por mi mente muchas veces, pero mis suegros eran personas tan amables y no quería separarme. Mi relación con ellos a través del divorcio, los empleados de mi padre en la empresa de él también eran buenas personas y el trabajo en sí era interesante. Pensé que era mejor aguantar un poco de frustración que perder todo esto divorciándome de Steve algún día, e incluso sucedió eso. Me llevó al límite a altas horas de la noche. Recibí una llamada de mi madre Indo. Ella estaba en pánico. Arriba, ¿qué pasa? Todavía está oscuro. Le conté lo que mi suegra había dicho y él bostezó perezosamente. Tu padre se desplomó. Acabo de recibir una llamada de tu mamá. Papá, ¿puede esperar hasta mañana? ¿Qué estás diciendo? ¿Que se desplomó? Vale. Solo dale yo un minuto. Steve, que todavía parece aturdido, ignoró mis palabras y trató de esconderse bajo las sábanas. Mi esposo, que no había llegado a casa hasta tarde, como siempre, hoy debe haber estado bebiendo. Sin importar lo que dije, no pareció escucharme y solo me dio respuestas poco entusiastas, así que arrastré a mi esposo al auto de mala gana y me dirigí al hospital. Hasta que subimos al auto, él refunfuñó y se quejó luciendo infeliz. Sin embargo, una vez que comenzamos a conducir, el movimiento del auto pareció ser reconfortante y mi esposo rápidamente me quedé dormido en el asiento del pasajero a pesar de que su propio padre estaba en peligro. No pude evitar suspirar ante el comportamiento despreocupado de Steve. ¿Cómo puedes dormir tan profundamente en esta situación? Para mi sorpresa, respondió a mis palabras importantes cuando dije que era de tú, Naomi. Papá, estaba súper feliz de tomarlo. ¿Sabes? Fue más como una respuesta dormida, hablando y luego coherente, riéndose de una manera espeluznante. Steve continuó hablando: nunca bebe conmigo, no importa cuántas veces le pregunte, pero una vez que mencioné tu nombre, él inmediatamente estuvo de acuerdo y comenzó a padres.
Y bebió tanto hoy, pero sabes, con esto puedo convertirme en presidente pronto. Las palabras de Esteve hicieron que se me helara la sangre. Podría ser eso, mi esposo puso algo en la bebida. ¿Qué pasaría si mi suegro colapsara por su acción mientras veía a Esteve reír incontrolablemente luciendo tan feliz y soez? Sentí un escalofrío recorrer mi columna. Podía sentir mis dedos agarrando el volante creciendo. Entré en pánico. Estacioné rápidamente el auto y llamé nerviosamente a mi suegra después de algunas llamadas. Escuché la voz de mi suegra sonar más débil de lo habitual. Naomi, me alegro de que hayas venido. Lo siento, entré en pánico antes. Ahora está bien. Su presión arterial bajó. Un poco, pero no corre ningún peligro. Solo para estar seguros lo mantendremos en el hospital hoy. No te preocupes, o eso es bueno. Estaba preocupado. Solo me alegro de que esté bien. Lo siento por causarte problemas. No. Me siento aliviado de que ahora esté bien al escuchar las palabras de mi suegra. Esteve y papá bebieron juntos esta noche. Mi suegra dijo palabras afirmativas. Sí, Esteve vino a su casa con vino y le dijo que se lo habías comprado. Perdón por la tardanza. Gracias, Naomi. Mi esposo estaba muy contento con él, mi débil. Esperanza se derrumbó con su preocupación. Gradualmente mi mente entró en pánico. Debo hacer que puedo hacer. Mi suegra estaba preocupada y me quedé en silencio por un rato. Naomi, que pasa nada, es solo que me dije que esto era lo correcto y luego hablé con mi suegra. Voy a ir a la policía ahora. ¿Qué policía? Sentí como si la voz desconcertada de mi suegra viniera desde muy lejos, ya que ella no tenía idea de lo que estaba pasando. Logré hablar a través de mi temblor mientras le transmitía lo que Esteve me había dicho a mi suegra, que Esteve nunca haría tal cosa. Debe ser un malentendido. A pesar de la risa de mi suegra, persistí y me dirigí a la estación de policía con Esteve. Resultó ser más difícil que yo pensé. Que cuando Esteve se despertó, parecía confundido al principio y estaba callado, pero cuando se dio cuenta de que lo habían llevado a la estación de policía, comenzó a gritar y causar conmoción, golpeando y pateando paredes y escritorios mientras los oficiales de policía lo sujetaban. No me toques, no tengo ninguna razón para estar aquí, déjame ir. Esteve gritó estando borracho y fuera de control. A pesar de haber sido detenido por la policía, siguió gritando. El oficial de policía intentó calmarlo. Tu esposa dijo que le diste a tu padre algo peligroso para beber. ¿Puedes explicarme, de qué estás hablando? No le di nada peligroso. El oficial de policía se volvió hacia mí y me pidió que repitiera lo que Esteve había dicho antes. Sí, dijo que podía convertirse en el presidente de la empresa. Lejos por lo que le dio a su padre. Ahora yo solo le di una botella de vino que mi papá no suele beber, así que le ofrecí un poco. Solo pensé que sería divertido si nos emborrachamos un poco y tropezáramos. O algo así. La palabra de Esteve me tomó por sorpresa, así que todo fue solo un malentendido de mi parte. El oficial de policía también me estaba mirando con una expresión de incredulidad. Me sentí a la vez arrepentido y avergonzado. Me sacudí los hombros y miré hacia abajo. Pensé que en realidad se había caído y estaba gravemente herido como lo había planeado, pero resultó ser solo presión alta que se rompió y mi esposo comenzó a expresar sus verdaderos sentimientos hacia su padre. Sus palabras se hicieron más fuertes y contundentes. Nunca acepta mi invitación y no bebe el alcohol que le traigo, pero felizmente bebe el vino. Lo que le dije era de mi esposa, quiero decir, realmente que enfermo es que sea su hijo, ya sabes, y su viejo pegajoso por la esposa de su hijo. Es tan repugnante que Esteve comenzó a hacer rampa y nuevamente gritando. Fue inmediatamente reducido por los oficiales de policía, pero el arrebato repetido hizo que la situación se volviera incontrolable. Finalmente se resolvió como una disputa familiar y nos fuimos a casa temprano en la mañana. El viaje en auto a casa fue muy tranquilo, con Esteve durmiendo profundamente a mi lado mientras lo miraba por el rabillo del ojo. Tomé una decisión que finalmente llevaría a cabo con el divorcio en el que había estado pensando pero que no había podido decidir hasta ahora. El tipo de pareja que había admirado entre mis suegros. Ciertamente mi suegro había sido muy bueno conmigo y me había tratado con cariño, pero eso fue porque yo era la esposa de Esteve. Creo que hizo un esfuerzo para hacerme sentir como en casa, como parte de la familia. A pesar de no tener parentesco consanguíneo, también le preocupaba que trabajar en su empresa, que se encontraba en una industria desconocida para mí, fuera asfixiante. Tal vez fue amable conmigo precisamente porque yo era un extraño. Por otro lado,
mi suegro. Fue especialmente duro con Esteve. Mi esposo originalmente era hijo único y había sido criado para convertirse en el próximo presidente, siendo mimado por quienes lo rodeaban. Como resultado, Esteve era fácilmente engreído y tenía una tendencia a menospreciar a los demás. A veces hacía un berrinche como cuando era niño, cuando las cosas no salieron como él quería. Mi padre en él había sido particularmente estricto con Esteve para criarlo como el próximo presidente hasta que Esteve se volviera independiente. Mi suegro no mostró un lado suave con él, ni siquiera lo rechazó. Sus invitaciones para socializar fuera del trabajo. Intenté brindar apoyo a mi manera cada vez que Esteve se quejaba de su padre, pero pudo haber tenido el efecto contrario. Esteve nunca se dio cuenta de los sentimientos de mi suegro, y en cambio, resultó en que él albergara resentimiento. Esteve no solo no podía independizarse, sino que también era una persona que se quedaba hasta tarde de fiesta e incluso animaba a su padre a beber con la esperanza de que se lastimara gravemente. Era simplemente triste que se hubiera alejado tanto del tipo de persona que era. Mi suegro se puso furioso y Esteve terminó no solo perdiendo su oportunidad de convertirse en el siguiente presidente, pero también perdió su trabajo en la empresa. Esteve fue esencialmente repudiado por la familia, se disculpó con su padre varias veces pero no lo perdonó y finalmente salió de la casa con lágrimas en los ojos. En cuanto a mí, Esteve y yo nos divorciamos, pero se convirtió en un cambio. Hubo un momento en mi vida en el que pensé que ya no tendría ninguna conexión con mis suegros, pero inesperadamente terminé heredando la empresa según el deseo de mi suegro. Él había comenzado a considerar seriamente la jubilación después de su reciente problema de salud, por supuesto. Todos los días como presidente para poder continuar con los deseos de mis suegros. Unos meses después de que se finalizara el divorcio, mi teléfono de repente sonó, la pantalla mostraba un nombre inesperado. Naomi, soy yo, ¿qué quieres, Esteve? A pesar de que había pasado mucho tiempo, esa vez Esteve dijo mi nombre de una manera amistosa, lo que me irritó. Escuché que la compañía de mi papá está en tus manos. Ahora debe ser difícil para ti manejarlo solo. Gracias por preocuparte, pero lo estoy haciendo bien. Sé que lo estabas. Poner cara de valiente, pero debe ser una carga pesada para ti. Te dije que lo estoy haciendo bien. He estado pensando, ¿por qué no le damos otra oportunidad? ¿De qué estás hablando? No hay manera de que podamos empezar de nuevo. Eres el tipo de persona que lastimaría a la gente por deseo egoísta, pero he cambiado ahora. Por favor, intentemos de nuevo. Ya tengo que irnos. No volveré. Cuelgo e inmediatamente configuro mi teléfono para bloquear sus llamadas, pero la historia no terminó ahí. Esteve apareció en mi oficina al día siguiente mientras yo caminaba desde la empresa hacia él estacionamiento. Mientras charlaba con el nuevo empleado después del trabajo, Esteve y algunos otros hombres se acercaron a nosotros. Esteve corrió hacia mí mientras gritaba algo fuerte como cuando causó un disturbio en la estación de policía antes. Es triste que cuando estás realmente asustado no puedes moverte ni hablar, y así es exactamente como fue para mí. Estaba congelado por el miedo y solo podía mirar mientras Esteve se acercaba a mí. Cuando se acercó, cerré los ojos con fuerza pensando que todo había terminado, pero luego hubo un fuerte ruido cuando algo cayó. ¿Estás bien? Escuché una voz de pánico cuando abrí los ojos con cautela. El nuevo empleado me estaba mirando con preocupación. Sí. Estoy bien, gracias, llamaré a la policía. Quédate aquí. Le explicó la situación a la policía en mi nombre, ya que todavía estaba en shock y no podía hacer nada gracias a él. La policía se llevó a Esteve y a los otros hombres. La idea de emboscarme en la empresa fue sugerida por sus conocidos varones a quienes conoció en un bar donde comenzó a salir hasta tarde a la noche durante nuestro matrimonio. A estos hombres también se les ocurrió el plan de emborrachar a mi suegro y causarle lesiones graves. Tal vez querían disfrutar de algunos buenos momentos a su costa si Esteve se convirtiera en presidente de la empresa. Si el nuevo empleado no lo hubiera hecho. He estado allí. Me destrozo al pensar que hubiera pasado. Él todavía se preocupa por mí y ha estado acompañándome al trabajo. Aunque me siento un poco culpable, estoy más agradecido. Tal vez lo invite a una comida como agradecimiento. Mirándolo que camina a mi lado, escogí un restaurante delicioso en mi mente.